Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de martes 11 de junio y el día de hoy se encuentra con nosotros un invitado especial, Alberto Aldape. Nos viene a platicar sobre cómo nos pinta este escenario económico para Aguascalientes y para México. Bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, pues transcurrieron ya las elecciones, Alberto, y de pronto hubo movimientos en los números, en la parte económica que pusieron en alerta, digamos, a algún sector que luego salió, por ejemplo, a dar algún aviso de tranquilidad y de calma. Sin embargo, bueno, pues veíamos también que no es un fenómeno, digamos, aislado, ¿no? Cada que hay este tipo de procesos surgen, ¿no? Sí. Algunas cosas y, bueno, pues esto nos vamos acostumbrando, entre comillas, cada sexenio. Cada ¿no? sexenio ha habido cambios, sobre todo en el tipo de cambio, que es el que más notamos y el más volátil, que todo el mundo se da cuenta de cómo está. ¿Qué pasó ahora? Bueno, no tanto los mercados estaban nerviosos de quién iba a ganar, porque de una u otra forma más o menos se veía la tendencia. Bueno, las estadísticas indicaban precisamente eso, ¿no? ¿Cuál iba a ser el resultado más esperado? ¿Qué es lo que sucede después? Que se anuncia que puede ser una mayoría calificada y que esto le permitiría a la nueva administración hacer los cambios constitucionales que vienen desde el mes de febrero de este año. Eso sí puso un poquito en alerta a los mercados, sobre todo a los inversionistas, en el sentido de necesitamos tener seguridad, no tener incertidumbre en cuanto a la cuestión de las leyes. Si voy a invertir, no me vayas a cambiar a la mitad del camino una situación en la cual yo me veo afectado. Y eso hizo que el tipo de cambio, que además hay que recordar, el peso es la moneda más líquida en los mercados de futuros, se disparara. Primero un peso y ahora ya estamos 2 pesos contra lo que estaba cuando fue la elección. Y también muchas decisiones de inversión. A final de cuentas se está esperando a ver, ya vamos a tener la conformación definitiva de cómo va a quedar el Congreso, cómo va a quedar el Senado, si van a tener mayoría calificada en ambas, cuál va a ser el discurso de la nueva administración. Ya por lo menos ayer, que tuvo su primera entrevista con el presidente, habló de que va a abrir la reforma judicial a una consulta amplia. ¿Qué quiere decir eso? Quién sabe, pero va a haber una consulta. Por lo menos esperemos que escuche a los profesionistas en la cuestión jurídica y que si hubiera la necesidad de hacer cambios o ajustes, se realicen. Eso daría muy buena señal a los mercados. Mucho se ha hablado de que necesitamos contrapesos internos, que la Cámara de Diputados o de Senadores no esté nada más cargada de un lado y que esto permitiera tener un desarrollo más sano en cuanto a la administración pública federal. Pero también ahora ya tenemos contrapesos internacionales. Lo vemos con el tipo de cambio, lo podemos ver con presiones que van a venir a partir de que se dispare ya el proceso electoral en Estados Unidos, porque hay que revisar el TEMEC, porque hay una serie de cuestiones en las cuales no necesariamente las controlamos nosotros, no es del Congreso, y que también son presiones del exterior que van a ser una forma de contrapeso para el actuar del gobierno federal. Oye, Alberto, algo que me llama la atención y de lo cual quisiera saber tu opinión al respecto es, bueno, hemos visto que dependiendo de las diferentes declaraciones que han hecho tanto Claudia Sheinbaum como el actual presidente Andrés Manuel, se ve cómo sube o baja el dólar. Esto pues hay gente que lo podría utilizar a su favor, sobre todo gente que está ahí internamente. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Sí, a final de cuentas los mercados se mueven mucho en base a declaraciones. Si quien va a ser presidente de entrada no hubiera dicho que se tenía que esperar para hacer las reformas, el famoso plan C, así es, los mercados ahorita andaríamos todavía más presionados en el tipo de cambio. Los inversionistas lo que buscan es seguridad y rendimiento. Mientras tengamos tasas de interés altas en nuestro país, están al 11%, con una inflación del 4%, estamos hablando de 7 puntos de rendimiento. En Estados Unidos la inflación está en el 2% y las tasas de interés en el 5%, nada más tienen 3 puntos. Prefieren venir a invertir acá, por eso es tan líquido el peso. Pero si no me da certidumbre, si el día de mañana me cambias la autonomía del Banco Central,
entonces yo ya no juego. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes agarrar y decir, pues la inversión que tenías en mi país se queda en México y ya no la puedes sacar, por ejemplo. Y eso es nerviosismo, los inversionistas sí se mueven. Dame certeza, dame rendimientos y voy a seguir contigo. No me des, dame incertidumbre y no me des ningún tipo de rendimiento positivo, no le entro. Y eso es lo que está pasando ahorita. Ahora, en el caso Aguascalientes también tenemos un fenómeno que pues incluso se menciona a nivel nacional, es decir, mientras el país se pintaba de guinda, Aguascalientes se pintaba en su mayoría de azul, con algunas excepciones, por supuesto. ¿Cómo afecta o cómo afectará en ese sentido? Ya lo habíamos visto con los gobiernos que no están con Morena, digamos, los gobiernos estatales, con recortes de recursos, con la dificultad que había, por ejemplo, para sumarse o a la negativa de sumarse a iniciativas como el IMSS Bienestar o algunas otras situaciones. ¿Cómo visualizas tú el panorama ahora para estos estados que todavía siguen un poco resistentes, ¿no?, a esa situación? El corredor Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, que sigue siendo ese, digamos, corredor azul. Yo creo que ahorita va a ser un trabajo muy intenso por parte de los legisladores que van a estar representándonos, aunque tenemos una ventaja. Somos nada más el 1% de todo. Entonces, al gobierno federal no le conviene por ningún motivo empezar a bloquearnos, porque entonces el discurso sería, no puedo porque no me das recursos, me estás recortando, y eso a final de cuentas es imagen a nivel internacional, y eso afectaría negativamente al gobierno federal. De todos modos, yo creo que por lo pronto, quienes van a tener mucho trabajo por hacer son los legisladores, tanto los diputados como los senadores por Aguascalientes, para conseguir en el lado de los diputados el presupuesto de egresos, lo suficiente, y por el lado del Senado, que realmente las finanzas públicas sean sanas, porque ahorita están un poco débiles. Exactamente. Y por el lado del Senado, nuestros representantes aquí, pues vamos a tener por los dos lados, ¿no? Vamos a tener de los dos. Tenemos por un lado el PAN, donde está Antonio Martín del Campo con Chuya, y por el otro lado está Nora Rubalcaba con Morena. Veremos qué mancuerna se hace ahí. Igual con los diputados, tenemos de los dos por la representación proporcional, hay también de Morena, igual que tenemos de Acción Nacional. Y yo creo que aquí es en el momento en el cual los ciudadanos tienen que ver que esos legisladores se quiten los colores partidistas y trabajen por Aguascalientes. Que finalmente pues ese es el deseo de la ciudadanía, o sea, ya se tomó una gran decisión por parte de la mayoría de la población. Los que a lo mejor no están de acuerdo, bueno, pues cimentan sus esperanzas precisamente en que esto transcurra pues de la manera más tersa posible, ¿no? Y esa transición que va a haber, ¿no?, de aquí al 1 de octubre, pues también sea lo más alentadora posible, sobre todo en un tema muy sensible, y creo que es una de las tareas pendientes, o dos tareas pendientes del gobierno. La primera, la seguridad, y la otra, el sistema de salud también, que bueno, mucho se nos ha prometido para quienes tenemos los servicios públicos del IMSS o el ISSSTE o cual fuere, que no está funcionando como se prometió desde un principio, ¿no? Sí, y yo agregaría también la parte de educación. Ok, también. Que ahorita, como está evolucionando todo en el mundo hacia inteligencia artificial, hacia una serie de cuestiones tecnológicas y de tecnologías de la información, no podemos retrasarnos en la parte educativa. Entonces sería seguridad, salud y educación, en esos tres. ¿Qué opinión te merece las propuestas de esta futura presidenta que tendremos ahora? Porque la verdad es que en este sexenio, al menos lo que yo he escuchado con respecto al sistema educativo, es que con Peña se decía que los maestros traían un cierto nivel de capacitación y un cierto nivel de exigencia que bajó muchísimo en este sexenio. No, a mí me queda mucha incertidumbre cuál va a ser, a pesar de los altos estudios que tiene Claudia Sheinbaum, no me queda claro como su estrategia en cuanto a la educación, y vaya que es lo más básico y lo más importante a nivel país que tenemos ahorita. Sí, se está recibiendo un sistema educativo después de pandemia, donde hubo un retraso tremendo, sobre todo en la educación básica, que no asistieron, que no había las tabletas para todo el mundo, y con una reforma educativa que no está claro cuál es el beneficio que van a tener para los niños. Y esto, a final de cuentas, en el corto plazo va a tener un efecto negativo. Necesitamos, sí, una reforma educativa, una reforma sendaria para poder sanar todo lo que es las finanzas públicas,
y reforzar la parte de estrategia en seguridad. La parte de salud, creo que ahí de una u otra forma las personas que han estado trabajando con la doctora Sheinbaum tienen experiencia en el sistema de salud público y esto pudiera hacer que realmente se consolidara un buen sistema de salud público, que eso es lo que hace falta. Ya ni siquiera como el de Dinamarca, que sea estilo México, pero que funcione, que eso es lo que busca la ciudadanía, Así que bueno, es. pues ve mermada su salud porque no se le puede atender y las citas a meses, que no hay cirugías, no hay especialistas, No en hay fin, medicamentos. no hay medicamentos, ¿no? Y bueno, es que son esas cosas que luego de pronto mucho se habla, ¿no? En las famosas mañaneras, mucho se promete, mucho se dice, pero cuando llegas a la realidad no están sucediendo. A pesar de que el presidente diga que ya banderita blanca y no sé qué tanto, no están sucediendo. Y bueno, ¿cuándo van a suceder? Esa es la cosa. Y como que el camino lo fue entretejiendo para decir, bueno, a lo mejor no ahorita, pero si le damos otros 6 añitos, a ver qué pasa, ¿no? A construir el famoso segundo piso. Exactamente. Pero ojalá y el primer piso esté bien cimentado. Sí, porque se nos si vaya no, a se caer. nos vaya a caer el segundo Exactamente. piso. Muy bien. Y ahí esa es la parte importante. Efectivamente, y da para mucho análisis, por supuesto, y esto apenas comienza, o ni ha comenzado a empezar, pero bueno, Así es. a partir de octubre ya veremos otra situación también. Alberto, gracias por haber Gracias estado por con nosotros. Vamos nosotros a una pausa publicitaria, regresaremos en unos instantes con más noticias.